¿Cómo está, Licen? Soy Jordi Ruano. Me encuentro en este momento en el parque Sucre. Muy bien, yo les voy a hablar sobre lo que sería Sun Tzu. Sun Tzu era un estratega o general de la antigua China, de cuando estaban en los periodos de las guerras. Eh, Hay un pequeño dilema sobre si es que Sun Tzu existió o no existió. Pues Sun Tzu se supone que nació entre el 489 y murió por el 530 después de Cristo. Y se supone que era un general de la guerra, pero en esos tiempos no se usaba, como decir, el cargo de general en los temas políticos o los temas que tenían que ver con la guerra. Se dice que tal vez se atribuyó, o que tal vez Sun Tzu sí existió, pero antes de eso, y no fue quien relató el texto del que les voy a hablar, que hoy va a ser el arte de la guerra de Sun Tzu. Se dice que él no escribió el arte de la guerra y simplemente le pusieron a él como autor de un título, el cual posiblemente lo hicieron una cantidad de soldados que no querían que se sepa su identidad, porque hubiera sido algo malo a vistas del Estado que ellos estuvieran sabiendo cosas sobre, o que estuvieran diciendo cosas sobre cómo ganar la guerra, porque en esos tiempos les daban cuello. Muy bien, ¿por qué hablo un poco sobre el tema de quién fue Sun Tzu? Porque es importante que nosotros sepamos un poco más sobre la historia, sobre la persona de quien les voy a hablar. Muy bien, voy a hablarles también sobre, para mí, uno de los textos iniciales, o bueno, uno de los textos que relata en su obra El arte de la guerra, que para mí es sumamente importante porque nos habla sobre temas que nos ayudan a nosotros para crecer como individuos. Muy bien. El tema sería el siguiente: conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. Voy a leer un poco sobre lo que dice Sun Tzu en su propia obra. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. Ok, si es que nos podemos a pensar un poco sobre de qué trata más o menos, o qué mensaje trata de darnos Sun Tzu, podemos decir que muchas derrotas no provienen del enemigo, sino de nuestra propia ignorancia, sino de cómo nosotros no conocemos al enemigo, no conocemos cómo el enemigo trabaja o cómo el enemigo puede hacernos caer. Y aparte de eso, nosotros no conocemos nuestras propias capacidades o no conocemos en lo que somos capaces o en lo que no podemos hacer. Porque es cierto, hay cosas que nosotros podemos hacer y las podemos hacer muy bien. Pero es verdad que también existen muchas cosas o campos que ven. Miren, dicen ellos están haciendo mal su trabajo. Existen muchos campos en los que nosotros no podemos interferir, o nosotros no tenemos el conocimiento para hacer esos trabajos, ¿verdad? En cuanto a conocer al enemigo, nos dice que nosotros tenemos que, bueno, esto lo habla como era un tratado sobre arte, sobre la guerra. Nos dice que tenemos que anticipar sus movimientos, detectar sus debilidades emocionales o estructurales y observar cómo reacciona ante ciertas situaciones. Esto de aquí no se lo utilizaría tanto en el contexto actual, porque obviamente ya no nos encontramos en un campo de guerra, o no necesitamos utilizar estas estrategias sobre cómo no necesitamos utilizar estas estrategias para ganar una batalla. No están dependiendo de nosotros la vida de cientos de soldados, ¿verdad? Pero sí podemos usar esto en el mundo actual, como se podría traducir como inteligencia competitiva, negociación o capacidades de negociación, o como estrategia o lectura emocional. Porque claro, si nosotros vamos a, por ejemplo, por decir un ejemplo, nosotros estamos estudiando una pedagogía, ¿verdad? No tenemos que ser simplemente, no tenemos que ser simplemente
unos licenciados normales, unos licenciados que entrarían en lo que sería promedio. Tenemos que ser unos licenciados que sean muy buenos y para eso vamos a tener que competir contra nuestros demás colegas, ¿verdad? Y competir no significa que nosotros vayamos a entrar y vayamos a entrar de manera inadecuada en sus vidas o en su ambiente. Simplemente que tenemos que demostrar eh, que nosotros tenemos capacidades, nuestras propias capacidades que hablen por ellas mismas. Eh, Eso sería el mensaje. De igual manera, como final, Sun Tzu nos dice que si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, tienes 50% de probabilidad de perder. Si conoces al enemigo, pero no a ti mismo, puedes caer por tu propia debilidad. Solo cuando conoces a ambos lados, puedes controlar el resultado.